Regresamos de vuelta con Contrapoder 3.0 aquí en Factores de Poder. Si quieres realizar un logo similar o mejor al que tenemos en Contrapoder 3.0, te recomendamos altamente que llames a Impresos Factory. Impresos Factory es una empresa que tiene la capacidad de diseñar y de imprimir cualquier cosa que tú desees. Si tienes una empresa, si tienes una institución, si quieres desarrollar una marca personal y mandarla a imprimirla en flyers, camisas o lo que necesites, llama a Impresos Factory al teléfono que se encuentra en pantalla. La recomendamos altamente porque es gente muy responsable. Esta noche tenemos un invitado importante, José Miguel, de la revista IF Digital y miembro de Derecha Ciudadana. Buenas noches, José Miguel. Buenas noches, José. Esteban, muchas gracias por la invitación. Gracias de verdad. por haber aceptado esta invitación. Como siempre digo, acá le damos voces a gente que normalmente no se les da o que en los medios tradicionales los vetan. Acá y eso hace mucha falta, la verdad. Sí, hace mucha falta. Y bueno, para mí y para Colina también, yo sé que esto es nuestra responsabilidad. Vamos a empezar por la pregunta fácil del día, ¿no? Explícanos un poco qué es la revista, cómo se te ocurrió y cuáles son los objetivos. Excelente. Sabes que en el 2014 yo escribí para una revista de España. En esta revista escribíamos contenido para millennial y es así como surge la idea de ablandar las ideas libertarias para servirla para los jóvenes en Venezuela. Yo escribía para esta revista y la historia graciosa de todo esto es que era el ancla de la revista durante los primeros 6 meses del 2014 y tenía dentro de la revista un segmento, no era una revista de política, era exclusivamente una revista de contenido para millennial. Ahí hablábamos de relaciones interpersonales, de motivación, de emprendimiento, todo esto. Pero como yo escribía los 5 días de la semana, el último día, el viernes, yo les pregunté si podía escribir de política y me dijeron que sí. ¿Qué pasó? En el 2014 yo estaba participando en las protestas y ellos me tenían como, por decir un ejemplo, el corresponsal de la revista. Yo era el que estaba narrando qué era lo que pasaba, obviamente desde la concepción libertaria. Cuando teníamos 6 meses escribiendo, la editora me llama y me dice, José Miguel, tengo un problema contigo. Y yo, ¿cuál es el problema? Que tu contenido de política es extremadamente capitalista. Y yo te voy a ser sincera, yo soy socialista. No vas a volver a salir en la revista con el tema de política. Está bien, quieras seguir escribiendo todo el otro contenido. Y eso me lo dijo un jueves, que es el jueves 10 de julio del 2014, y el viernes nació IF Revista Digital. Ese fin de semana yo fundé la revista, ese fin de semana yo empecé a hacer los contactos, y el objetivo inicial de la revista es servir el contenido libertario en un lenguaje lo suficientemente plano para que los jóvenes entiendan cuál es el beneficio de vivir en libertad. Y que todo el contenido se sirva de una manera que sea fácil de entender para cualquier persona que lo lea. Bueno, y este son el tipo de iniciativas que nosotros tenemos que seguir promoviendo porque es muy importante y algo que me gusta de esta revista es eso, que es un lenguaje fácil de digerir. Muchas veces una de las fallas que tiene la derecha o los libertarios es que se han quedado mucho en lo académico y bueno, cuando tú escribes académico, le escribes a los académicos, son los únicos que van a entender y a procesar esa información. Entonces, acá tenemos otra vía que les recomiendo que la busquen en las redes sociales para poder informarse de una manera que quizás a ustedes les parezca más interesante. Hablando de artículos, ¿no? Hay un artículo de un periodista que a mi juicio es brillante, ha estado acá en el programa Orlando Avendaño, ¿no? En donde él, digamos, explicó un poco lo que a su criterio fue la estrategia que utilizó Luis Almagro, ¿no? En el caso de Bolivia. Me incluyo entre las personas que criticó mucho a Luis Almagro cuando dijo que era discriminatorio no dejar participar a Evo Morales en las elecciones porque por algo muy sencillo, él ya no podía participar. Según la Constitución boliviana, son solo 2 periodos que puedes participar. Y bueno, Luis Almagro dijo este comentario, cosa que me sorprendió, ya habiendo sido, digamos, el campeón, ¿no?, de la libertad, por lo menos en el caso de Venezuela, y que se pusiera con esta. Orlando Avendaño, en su artículo, básicamente dice que fue una estrategia como que diciendo, bueno, las elecciones van a ir, ahí está el artículo, La brillante jugada del uruguayo se llama, recomiendo que lo busquen. Básicamente dice que, bueno, Almagro pensó que ya las elecciones iban a ir sí o sí, y que él lo que podía hacer era, a sabiendas de que iba a hacer fraude, hacer lo que hizo. Ya hoy salió diciendo que si hubo un golpe en Bolivia, que el golpe lo dio Evo Morales con el fraude. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Te parece esto una hipótesis bastante creíble o te parece que es más bien, digamos, descabellada? Bueno, yo creería que tiene mucho sentido el pensar de esa manera en esos niveles de la política. Es muy probable que se haya llegado a ese punto. Yo creo que es muy tradicional en los tiempos actuales el tratar de ceder en unas cosas para tratar de agarrar. Es como, es igual que estar pescando. O sea, juro tienes que lanzar el anzuelo en algún lugar. Lo que yo no comparto mucho, tú puedes
conectar los puntos después de que pasaron las cosas. Claro, por supuesto. O sea, pues después de que pasaron las cosas. Y lo hemos visto con sus declaraciones, Es la pues. única forma de saberlo. Otra persona diría que de repente el camino era radicalizarse y no dejarlo participar y tratar de tumbarlo al poder, no sé, por la fuerza o cualquier otro medio. Pero hay que tener también muchísimo cuidado en el hecho de que si esta es la estrategia que en realidad se utilizó, ¿quién la utilizó y cuáles son los objetivos reales? En realidad el objetivo es tumbar a Evo Morales. En realidad el objetivo es qué es lo que viene después. Yo creo que estamos muy pronto para estar emitiendo una opinión sobre qué es lo que puede pasar en Bolivia, porque tú sabes que si hay algo, esta es mi concepción personal, que hace la izquierda muy bien es planificar hasta sus propias crisis. Correcto. Y Tienes toda la después de que razón. planifica sus propias crisis, uno se lleva una sorpresa, nos entusiasmamos muy rápido por las cosas. Es correcto. Pero resulta ser que ellos están pensando a largo plazo. Entonces pueden tomar la decisión ahorita y nosotros no nos podemos entusiasmar con lo que está pasando, pero siempre hay que tener una pizca de viveza, de escepticismo. sí, de escepticismo. Estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Vuelve otra vez la izquierda a apoderarse de América Latina? Yo estoy convencido de que está pasando. No va a haber posibilidad alguna de que eso se pueda revertir, que se pueda parar, que se pueda de alguna manera obstaculizar desde tu punto de vista. Bueno, yo creería que hay que hacer un trabajo de opinión bastante pesado para poder voltear eso. Yo siempre voy a opinar desde el punto de vista de la opinión pública, porque como yo trabajo con una revista, ese es la columna de poder que yo veo que se le puede robar a la izquierda más rápido. ¿Por qué? Porque tenemos distintas columnas de poder. Por lo menos en Venezuela el poder está sostenido por el poder político, que lo integran los partidos estos de izquierda. Tenemos también el poder económico, que es integrado, antes era el petróleo, ahora es la droga. Tenemos el poder de los medios de comunicación, que sabemos que está controlado también. Entonces tenemos que saber cuál tocarle. ¿Cuál es el único que le puede tocar a la ciudadanía? El poder de la matriz de opinión. Y la matriz de opinión es la opinión mía, es la opinión de Esteban, es la opinión de José Colina, que si todos estamos de acuerdo en que lo que está ocurriendo está mal, que si todos estamos de acuerdo en ciertos principios, si todos compartimos que para vivir en sociedad nosotros tenemos que trabajar respetando la propiedad privada, la vida y la libertad de otras personas, no tiene por qué venir un populista a robarnos la mente, porque es que a fin de cuentas eso se trata es de lo que lo que te quieren quitar es la mente. Si nosotros trabajamos la matriz de opinión, si nosotros tratamos de darle los argumentos suficientes para que la sociedad pueda formar su propia matriz de opinión, esa columna de poder se la quitamos. Si me dice, vamos a quitarle la columna de poder político, hay que trabajar mucho más. Hay que quitarle la columna del poder económico, hay que trabajar mucho más. Y la de las armas, también hay que trabajar mucho más, pero hay que comenzar por Te hago una. una pregunta. ¿Cuál ha sido el mayor error que ha cometido la derecha en América Latina, desde tu punto de vista? Bueno, yo creería que se doblan para no partirse. O sea, el detalle es que te doblas para no partirse y te da miedo defender los valores que estás defendiendo. O sea, me parece de paso incoherente, porque si tú estás convencido de lo que tú estás defendiendo es lo correcto, ¿por qué te tienes que doblar ante un criminal que sabe que viene con todo? O sea, porque es que... Caso Piñera, por ejemplo. Sí, la izquierda no perdona, ¿Por qué ellos sí hablan con orgullo? Queremos destruir la propiedad, nosotros queremos apoderarnos de los medios, nosotros vamos a acabar con los ricos. ¿Y por qué nosotros no podemos hablar en el mismo tono con respecto a unos ciudadanos que están comprobados que son criminales? O sea, creo que flexibilizamos demasiado porque al fin de cuentas nos da miedo lo que opinen los demás. Siempre he hecho esta pregunta y en el caso tuyo va a ser muy importante porque estás ahí, no eres tan joven como Avendaño, como Esteban, como los que hemos entrevistado en el programa, pero tampoco eres tan adentrado en edad como mi persona, 40, 45 años. Creo que esta es una edad intermedia importante. ¿Tú crees que las sociedades de América Latina son izquierdistas? Yo creo que hay una muy buena parte de la sociedad latinoamericana que obviamente fue educada y formada con ideas de izquierda. Todos en Venezuela creería que pasamos. Todos los que pasamos por universidades públicas, sin duda alguna que recibimos esa información. Ahora, de lo que yo estoy convencido es que esa idea en los jóvenes se puede cambiar más rápido que en las personas mayores. Y esa es la apuesta de la revista, esa es la apuesta de ideas como Derecha Ciudadana, esa es la apuesta de los movimientos. Ojo, eso no es lo único que hay que hacer. No simplemente nos vamos a dedicar, no nada más vamos a hablar, vamos a escribir y ya, y todo el mundo va a ser, el mundo va a ser color de rosas. No, hay que ejercer, hay que practicar política. Pero para practicar política hay que tener las ideas claras, porque si no te van a desarmar en cualquier... Correcto. Acabas de tocar un punto que a mi juicio es muy importante y es de donde nacen todo esto. ¿Quién no ha escuchado, por ejemplo, que la UCB es un nido de socialistas? No, sin duda. ¿Qué es el caso de las universidades?
no sucede nada más en Latinoamérica. Te lo digo, por ejemplo, yo acá y siempre lo digo, yo estudio economía en una universidad acá de Estados Unidos. Y yo no he tenido un solo profesor, creo que uno solo, de los profesores de economía que no era keynesiano. El resto toditos han sido keynesianos. Que bueno, para los que no sepan, eso es una corriente, digamos, de izquierda no tan fuerte, pero sigue siendo izquierda. ¿Cuánta gente no va a salir allí, no, con ese pensamiento? Sí. ¿Cómo podemos nosotros cambiar eso? Porque ayer le comentaba al invitado que tuvimos que, bueno, la privatización es una manera, ¿no? Porque de esa manera puedes, digamos, evitar con competencia que, bueno, los padres escojan a qué universidad va y obviamente la de calidad va a ser en la que no te adoctrinen de esa manera. Pero él me dice, bueno, en Chile las universidades son privadas e igual se dio ese fenómeno, ¿no? ¿Cuál entonces es la solución? ¿Tú crees que sea más o menos al estilo gramsciano, sería como de infiltrarlas y trabajar a largo plazo? ¿O en el corto plazo se puede hacer algún tipo de estrategia para tratar de solventar eso en las universidades? Bueno, yo creo que lo primero es el reconocimiento de la era que estamos viviendo. Estamos viviendo una era en la que el principal competidor más fuerte de los medios tradicionales que suministran educación son las redes sociales. Correcto. Entonces, el trabajo que se hace en red social no se puede menospreciar. Estoy de acuerdo. Cuento de los guerreros del teclado y todas estas cosas, quien lo comenta a modo despectivo es un total ignorante de lo que está pasando. Porque Estoy de acuerdo precisamente Además, lo que está pasando... que si fuese poco importante, no le prestaran tanta atención. No le prestaran Esa tanta es una atención. buena Entonces, ¿por qué me manera quieres de- callar si no es Exacto. importante? ¿Me entiendes? Pero las nuevas generaciones están aprendiendo más de cosas como YouTube y de cosas como Instagram y cosas como Snapchat que lo que pueden aprender en la escuela tradicional. Obviamente, el trabajo y toda la estructura que hay en la educación tradicional está perfectamente diseñado para crear esas conexiones cerebrales y todo ese trabajo para que las ideas se queden y permanezcan en el tiempo. Pero ¿a quiénes le están haciendo caso los nuevos jóvenes? A sus influencers favoritos de YouTube, a sus influencers favoritos de Instagram, a la persona que Buena sigue en acotación. Twitter, a la persona que sigue en Facebook. Esos son los que en realidad están influyendo en la opinión de estos niños. Entonces, yo creería que para poner un ejemplo quizás muy criminal, si nos vamos a una competencia, pones al niño allá y le dices, mira, tienes a tu profesor de la educación tradicional acá y tienes a tu youtuber favorito, ¿a quién escoge? Ven a abrazar. Claro. Él va a venir a abrazar al youtuber sin duda, porque es Correcto. que el youtuber le habla en la manera que él quiere que le hablan. Exactamente. El youtuber le dice las cosas que él quiere el contenido le que él quiere consumir. Es el contenido que él quiere consumir. El profesor quizás va a tener una duda, porque al profesor lo va a ver como autoridad, ¿no? Va a decir, pero esta es la autoridad, esto de repente es lo que mi papá quiere que yo haga. ¿Qué hago? ¿Qué hago? O sea, poniéndole en ese extremo de que tiene que tomar una decisión que de repente va a jugar dentro de su reputación con su familia. Pero su corazón y su cabeza le van a decir el influencer porque es el que habla mi idioma. Es el que habla mi idioma. Tomando tu propio ejemplo, en un país como Venezuela, donde obviamente las redes sociales no tienen tanta libertad, por el internet y por múltiples cosas, ¿cómo se haría entonces en ese caso? ¿Qué crees tú que puede pasar en Venezuela? Bajo ese modelo que estás planteando. Sí, el acceso a Internet de verdad que es uno de los problemas más graves que se tienen. ¿Qué pasa con eso? Que como cada día es más limitado, los medios que controlan actualmente la opinión pública en Venezuela tienen más poder. Entonces, infiltrar a Venezuela, si el Internet se limita, se hace cada vez más difícil, se hace cada vez más difícil. Entonces, hay que ir a los métodos anteriores, lo que le llaman en marketing el guerrilla marketing. O sea, que tienes que irte a la calle, más o menos El el boca a trabajo. boca, como Sí, decían. más o menos el trabajo que hace Disobey, más o menos. Correcto, o sea, Disobey. ese más o menos el trabajo que habría que hacer porque no tienes alternativa, entonces te tienes que adaptar a la realidad. Yo creo que sí, seguimos consiguiendo, y de hecho ese es el objetivo de la izquierda en Venezuela, vamos a seguir bloqueando el acceso a la información, Claro. porque quien no tiene información se siente vulnerable y quien tiene información tiene poder. Y a ningún funcionario de izquierda le puede interesar que su contrincante tenga poder, por tanto le voy a limitar el acceso a la información. ¿Qué trabajo queda por hacer? Fíjate que cuando habían los apagones en Venezuela, hace unos meses atrás, desde la revista nosotros estábamos lanzando las 3 ediciones que lanzamos este año. Y lo que yo hacía para que en mi círculo en Venezuela, en mis seres queridos, se enteraran de lo que estaba pasando, era que yo escribía las noticias más importantes que yo consideraba que ellos debían saber y se las mandaba por mensaje de texto. Entonces le llegaba por mensaje de texto a ellos 5 noticias, por decir un ejemplo. El apagón es en todos los estados de Venezuela, porque quien está en Mérida, que es mi caso, quien está en Mérida o quien está en una ciudad que no tiene acceso a ningún tipo de información, se siente que solamente le está pasando a él. O sea, solamente me está pasando. Y eso pasaba con los apagones. Correcto. Solamente me está No, esto es solamente aquí en Mérida, esto es solamente en San Cristóbal, esto es solamente en Maracaibo.
Cuando le llega ese mensaje que le dice el apagón es en todas las ciudades, es un apagón nacional, además pasó tal cosa, además Juan Guaidó dijo tal cosa, además está ocurriendo, esa persona se siente con poder, o sea, se siente informada porque la información es poder. Entonces dice, le estás dando una luz de esperanza dentro de esa oscuridad que le están. ¿En cuánto tiempo visualizas, y respóndeme con toda honestidad, con absoluta honestidad, en cuánto tiempo visualizas con un gobierno de derecha a Venezuela? Estimarlo en Llamando tiempo, derecha, conservador, libertario o todas esas corrientes que se ubican en la acera del frente del socialismo de la ideología de izquierda. Mira, yo no podría ponerle una fecha, pero yo sí creo que está más cerca de lo que incluso los mismos defensores de la derecha consideran. Porque una de las cosas que yo debato mucho en redes sociales es que el defensor de la derecha se ha como estancado en el pensamiento y en el argumento de que el venezolano es socialista, de que el venezolano es de izquierda, que la idea que hay en la cabeza, y yo creo que están muy equivocados. Bueno, yo siempre he pensado eso. Es lo único que se conoce, ¿me entiendes? Y es lo único que se difunde en los medios. Y es muy difícil salirte de esa caja cuando estás encerrado en una caja que te habla izquierda aquí, izquierda aquí, izquierda aquí, izquierda aquí, izquierda aquí. Pero cuando tú le muestras, le abres un hueco a esa pared y le muestras una luz diferente, le va a llamar la atención. Si todo es oscuro y yo veo una luz, quiero ver qué tiene esa luz. Y así es como empiezas tú a calar. Ahora, no puedes tratar de calarle a las personas que ya tienen macerada en su cabeza la idea de izquierda. Eso es lo que iba. Fíjate que la mayoría de los insultos que, por ejemplo, yo recibo cuando hablo de esas ideas es gente que no baja de los 50 años. Es que no lo Sin dudo. embargo, el mayor apoyo es de gente joven. Entonces, digamos que esa parte de si la sociedad venezolana es de izquierda o no, tiene Claro, sus dos lados de la moneda. Tienes un poco de rechazo en la gente adulta, no te No, quieren, no es pues. poco rechazo en la gente adulta, es nada más, bueno, Colina y otros cuantos. No, mentira, echando broma. Metí en tu paquete. Bueno, porque me Bueno, está pero- tratando de pero- atacar. Pero pero yo es pienso que- que esa moneda tiene como que dos lados, porque hay un sector que sí es meramente socialista, que es el que de hecho en estas alturas, aunque se pone al régimen, que es lo que dice, quiero volver a la cuarta. ¿En cuánto Y tiempo bueno, ves tú un gobierno de derecha en Venezuela? Mira, habría que primero dividirlo en una etapa. ¿Cuándo salimos de Nicolás Maduro? Y después de eso, ¿cuándo puede venir la derecha? Yo pienso que saliendo de Nicolás Maduro, no dura sino un solo gobierno de izquierda y después viene la derecha. Déjame volver a preguntarle a José Miguel algo que me parece interesante, porque lo pregunté en las redes y veo que la gente está más perdida que Adán el Día de las Madres. ¿Quiénes son los, de acuerdo a tu criterio, los verdaderos dirigentes, para no decir líderes, que se pueden identificar como dirigentes de derecha dentro de Venezuela? Si visualizas alguno. Dentro de Venezuela no podría asignarle a alguno de los que está dentro como de derecha. Yo he tenido muchísimos conflictos incluso dentro del círculo de libertarios por mi opinión con respecto a María Corina Machado, porque a mí me gusta ver potencial en ciertas cosas. Yo no puedo pretender que a mí una persona me agrade al 100%, eso es una utopía, eso es una utopía. Yo tengo que aceptar que si yo logro llegar a consenso en mis valores, logro llegar a consenso en mis ideas y que tú tienes un camino diferente de hacerlo al que yo tengo que dejar que pase para ver si a ti te funcionó o lo tengo que ejecutar yo a mi manera para ver si pasa. En Venezuela yo diría que si quieres darle el liderazgo a alguien dentro de lo que está pasando en Venezuela, dirías, bueno, no tienes ningún otro candidato más que la persona que pintó en una pared la palabra capitalismo con la palabra popular. Ok, perfecto. Pero es la única persona que tienes ahí adentro que podrías diferenciarla del promedio. No voy a decir que es de derecha porque ni siquiera lo es, pero sí la puedes diferenciar. Ahora, si te vas a movimientos, los movimientos no destacan con una sola cabeza, sino que están destacando como células, como grupos. Entonces, también es porque hay un malentendido de las ideas de seguir liderazgo. Yo sí creo que fuera de Venezuela hay quienes están ejerciendo política que tienen ideas y principios de derecha y que si estuviesen adentro podríamos decir, por fin tenemos a alguien diferente pero dentro del país yo no diría que es de derecha, pero lo más diferente, no, lo más diferente a la izquierda es María Corina. Esa es mi opinión. Estás escuchando, Diosdado, estás escuchando, ¿no? En Venezuela no hay líderes de derecha, lo que más se asemeja es María Corina. A ti te encanta decirle a Acción Democrática, a Voluntad Popular, a Primera Justicia, que son de derecha, cosa que es completamente irresponsable. Sí. Bueno, José Miguel, ha sido una entrevista extraordinaria, la verdad que te felicito, invito a todos los que nos vean a que visiten la revista IF Digital,
Si lo buscan en Google la van a encontrar. Me imagino que tiene una página de internet y los recomiendo altamente para que sigan. Es una manera muy fácil, muy diáfana de explicar nuevos conceptos, nuevas ideas de forma tal que lo puedan entender. Esto ha sido todo en la noche de hoy y esperemos pues que nos podamos volver mañana en esta misma hora, en este mismo canal, en Contrapoder.0, aquí en Factores de Poder, el canal de la derecha, de la juventud y de las ideas libertarias. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.